Muy buenas tardes, querido rector, alcalde de Madrid, presidente Aznar, queridas autoridades académicas, decano de la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno, vicerrectores, vicedecanos y amigos del público. Y sobre todo, queridos profesores y alumnos de esta nueva edición del Máster en Acción Política, los que estáis hoy aquí presentes o los que nos seguís desde vuestras casas a través de Internet. 35 alumnos en total que formáis parte ya de esta comunidad de buscadores de verdad del MAP y a los que os doy la bienvenida a esta primera aula de liderazgo en nombre de mi compañero, codirector del máster Ignacio Cosidó, de Verónica del Río y de todo el equipo de la Universidad Francisco de Vitoria y el Instituto Atlántico de Gobierno. Hace justo un año, en la inauguración de la anterior edición de este máster, las palabras más repetidas aquí fueron mentira y verdad. Constatábamos entonces el peligro que supone la falsedad para la política y lo que supone perder de vista que sin ser dirigida a la verdad, la vida del hombre, el bien común y las instituciones acaban degradándose y corrompiéndose. Hoy, un año después, se habla del fallo de esas instituciones justo cuanto más necesarias se hacen, de la ausencia de liderazgo real y del triunfo del relato justo en el peor momento posible, y de la inseguridad jurídica y de la arbitrariedad de los poderes públicos justo cuanto más necesaria es la confianza en la administración pública y más necesaria es la certeza acerca del futuro. Que hayamos pasado de un tema a otro no es casualidad, porque tanto el liderazgo como las instituciones no son más que la plasmación, aquí y ahora, de las grandes verdades humanas. Cuando éstas se pierden de vista, las instituciones se corrompen. Primero se corrompen intelectual y moralmente, aunque esto al principio pasa desapercibido. Es después, cuando a veces ya es tarde, cuando se corrompen en términos económicos y por fin dejan de funcionar como es debido. A veces, además, esto ocurre en el momento histórico más inoportuno, y el actual lo es. Sabemos, como nuestro maestro y amigo Florentino Portero suele repetir, que vivimos en un mundo de cambios profundos y duraderos. Cambios profundos y duraderos tanto para la política como para la academia. Solemos afirmar en las universidades que es necesario que los estudiantes de grado o de posgrado sean capaces de adaptarse a estos cambios nacionales o internacionales. Esto es fundamental y nuestro nuevo plan de estudios del MAP lo atestigua, pero no es lo más importante. Y es que bajo los cambios e incertidumbres de los tiempos permanecen en el fondo las eternas verdades políticas y morales propias del hombre. Y cuando éstas se pierden de vista, las instituciones colapsan y el liderazgo se pervierte. Por eso el papel de una universidad no es solo enseñar políticas públicas, comunicación política, campañas electorales o estrategia internacional. El papel es ir a lo que da sentido a todo esto. Por eso me atrevo a decir que de entre todos los programas de gobierno de posgrado de nuestro país, el de la Universidad Francisco de Vitoria y el Instituto Atlántico de Gobierno, es el único que reivindica abiertamente y se asienta sobre la tradición clásica del pensamiento occidental, que es la garantía intelectual y la guía práctica para el verdadero liderazgo, desde las grandes organizaciones internacionales hasta las más grandes instituciones locales. Y de estas precisamente hablaremos en esta primera aula de liderazgo. De entre todas las administraciones públicas, la administración local suele decirse que es la más cercana al ciudadano. En las últimas décadas, además, ha ido adquiriendo cada vez más protagonismo y, por tanto, mayor responsabilidad. Nuestras grandes ciudades poseen capacidades, recursos y atribuciones propias que antes estaban reservadas solamente al Estado. Son, y todo parece indicar que lo serán más en el futuro, protagonistas crecientes de la vida política
a nivel global y, por lo tanto, serán el escenario en el que o desde el que liderar de manera auténtica este siglo XXI. Por esta razón, damos la bienvenida a esta universidad y a esta primera aula de liderazgo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, al que reitero nuestro agradecimiento. Tiene la fortuna de compartir diálogo con otro atlético y redento como es el profesor Javier Redondo. Pero no obstante, para controlar esta peligrosa colusión, tenemos a nuestro querido presidente José María Aznar, que, acostumbrado a peores circunstancias, pondrá la necesaria cordura y logrará que este acto llegue a buen puerto. A él no le doy la bienvenida. A él, decía, no le doy la bienvenida a esta universidad porque esta ya es su casa. Muchas gracias a todos. Presidente, excelentísimo y magnífico rector, autoridades políticas y académicas, bienvenidos, como ha expuesto el profesor Óscar Elía, a una nueva sesión, la primera de este curso y, por tanto, la inauguración del aula de liderazgo organizada por el Instituto Atlántico de Gobierno, la Universidad Francisco de Vitoria, y su máster en Acción Política y Gestión Pública, que inauguramos hoy con este aula de liderazgo. Lo hacemos con la presencia del alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida. Martínez Almeida es licenciado en Derecho y forma parte del Cuerpo de Abogados del Estado. Preside el consistorio madrileño desde 2019, en 2023 ganó las elecciones locales por mayoría absoluta. Durante un periodo breve, entre el 20 y el 22, fue portavoz del partido. Desempeñó previamente algún cargo público durante los mandatos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Fue, por ejemplo, director general de Patrimonio Histórico. Los que le conocen dicen que es dialogante, es buen conversador, es motero, muy rápido de reflejos. Eso sí he tenido la oportunidad de comprobarlo en alguna otra entrevista, y yo me iba a callar eso de que es del Atleti, pero lo es. Y eso es muy importante porque es un ganador que pierde mucho, pero últimamente nos acostumbramos también a ganar, ¿no? Y eso es importante. Fue uno de los nuevos liderazgos que se consolidó durante la anterior presidencia en el partido de Pablo Casado. Buenas tardes, señor alcalde. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en este aula de liderazgo con todos nosotros para esta breve conversación. Gracias. Bien, pues acaba de exponer el profesor Óscar Elía una reflexión y una preocupación honda acerca de la verdad en política y de su relación con el deterioro institucional. Tradicionalmente se dice que a una oposición responsable le corresponde la acción de controlar al gobierno, proponer una alternativa y defender las instituciones. ¿Cómo de corrompidas están las instituciones hoy en relación con a ver cómo ha penetrado el virus de la mentira en las instituciones y qué puede hacer la oposición nacional? Usted no es oposición, usted es gobierno, pero ¿qué puede hacer el Partido Popular al respecto? Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos y muchas gracias, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad Francisco de Vitoria y todos los directores académicos, aparte del presidente Aznar, que como ya he tenido alguna ocasión de decir, yo me afilié al Partido Popular que presidía José María Aznar en aquel momento, no solo por el Partido Popular, sino por la figura de José María Aznar, y 30 y tantos años después pues me ratifico en lo acertado de mi decisión juvenil en aquel momento de hacerme de nuevas generaciones. Agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria, desde luego la organización y al Instituto Atlántico de este aula de liderazgo dentro de un máster de acción política que es esencial en los tiempos que corren, porque no son tiempos fáciles para la política, son tiempos más bien complicados, pero yo creo que tenemos que reivindicar la política con mayúsculas. Precisamente todos aquellos que abusan de la mentira y de la degradación de las instituciones lo que quieren es degradar al mismo tiempo la política. Por tanto, que existan programas académicos de estas características donde se puedan formar personas que no únicamente se dediquen a la política, porque la política forma parte de nosotros, cualquiera que sea el lugar que ocupamos en la sociedad, yo creo que es extraordinariamente importante, y además hacerlo desde los principios que comparto plenamente que inspiran la Universidad Francisco de Vitoria desde su fundación, pues yo creo que es una noticia de la que debemos alegrarnos.
Respondiendo a la pregunta que tú nos planteas, ¿no? Por decirlo claro, nunca pensamos que llegáramos a este punto. O sea, yo creo que, sinceramente, que en la democracia española, que ha atravesado numerosísimos avatares y numerosísimas incidencias, pero que 46 años después nunca pensamos que se pudieran ir traspasando sucesivamente los límites que se han ido traspasando. De hecho, nos han ido anestesiando a base de escándalos. Nunca pensamos que llegara a un punto y lo traspasó. Nunca llegáramos que pensar al otro y lo traspasó. Por tanto, tenemos la obligación, no solo como oposición, sino como españoles, de velar por lo que es un modelo constitucional de convivencia que se ha revelado un modelo de éxito, que nos ha dado los mejores años de paz y prosperidad y que, por tanto, lo que tenemos que hacer es perseverar en la oposición desde la alternativa de gobierno y, por tanto, ser conscientes de que no podemos obviar en ningún momento la gravedad del momento que estamos viviendo. Y esto no es hacer una oposición destructiva, esto no es torpedear el mejor futuro de España, esto es sencillamente decirle a los españoles, por cruda que sea la realidad, que la realidad es la que tenemos en estos momentos y, por tanto, que en estos momentos tenemos un gobierno presidido por Pedro Sánchez que ha traspasado, insisto, todos los límites y que nos aboca a una degradación de nuestra democracia que tenemos que saber revertir y que tenemos que poner todos los medios para poder revertir. A mí, el proyecto político de Sánchez en España me recuerda, en cierta manera, a lo que es el proyecto político que durante tantos años ha habido en Argentina y, por tanto, a una degradación sistemática y continuada en el tiempo de la democracia, que no dejara de tener estándares de democracia reconocidos, homologables internacionalmente, pero que desde el punto de vista del concepto de democracia realmente no se corresponde con lo que debemos aspirar en España y, por tanto, que es una democracia débil, sin contrapesos y una democracia degradada institucionalmente. Para que hayamos podido llegar hasta aquí ha sido esencial no que se cambie de opinión. A mí el cambio de opinión no me parece criticable per se, me parece que cambiar de opinión en ocasiones es sano e incluso recomendable. Lo que no es recomendable es que si uno se equivoca persista en el error y en la equivocación, pero lo que no se puede decir es que Pedro Sánchez cambia de opinión. Pedro Sánchez miente, y miente además con una única finalidad, que es perpetuarse en el poder. Perpetuarse en el poder a través de las instituciones democráticas que tenemos en España, pero adueñándose de esas instituciones democráticas y haciéndolo mediante la mentira. Por tanto, es más necesario que nunca que apostemos por la verdad y la libertad como los dos elementos esenciales que configuran la democracia. La democracia se sustenta sobre la verdad y sobre la libertad. Y cuando la democracia se degrada es porque existe eso que se llama la posverdad o lo que se llama ahora el relato. Aquí la cuestión es quién gana el relato. No podemos entrar en quién gana el relato. Tenemos que entrar en quién es quien dice la verdad y no quién y por tanto, ¿quién está mintiendo? Lo digo porque cuando se entra en el relato es una cuestión eminentemente subjetiva. Es obvio que no me engaño, es decir, el relato es importantísimo, pero el relato se tiene que sustentar sobre una premisa que es la verdad, decir la verdad y no mentir de forma continua y sistemática como se hace por parte de este gobierno. Yo suscribo una frase que dijo José María Aznar y que causó, a mi juicio, un enorme revuelo injustificado, sobre todo en las mentes bien pensantes que tanto abundan hoy en día en España y no solo en España. En estos momentos de deterioro democrático, en estos momentos de amenaza al modelo constitucional de convivencia que tenemos, en estos momentos en los que se pretende que todo aquel que no piense como Pedro Sánchez es fachosfera y tiene que ser apartado, en este momento en que la diferencia no se percibe como un elemento desde el cual se puede escalar la unidad, sino como un elemento que se tiene que laminar, el que piensa diferente no es aceptado en la sociedad, en este momento quien pueda hacer que haga. Es así de sencillo. Es que la democracia española necesita defender la democracia y para defender la democracia en un momento tan crítico se tiene que hacer desde la premisa de que pueda hacer que haga, cada uno desde su situación, cada uno desde la posición que ocupe en la sociedad, pero todos conscientes de la gravedad extrema de la situación en la que nos encontramos en España, del deterioro de nuestra democracia y, por tanto, también de la amenaza, insisto, al modelo constitucional de convivencia. Todos los pasos que ha dado Pedro Sánchez en su ejecutoria como presidente del Gobierno han ido precisamente en la línea de, mediante la mentira, degradar nuestra democracia como forma de permanencia en el poder. Y por eso digo que entiendo que lo que nos está conduciendo es a esa argentinización de nuestra política, esa argentinización de nuestra democracia que durante tantos años produjo los resultados que produjo en Argentina. Presidente, mentira y polarización se retroalimentan. Por lo tanto, la mentira afecta negativamente, como ha señalado el alcalde, a la convivencia. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este horario largo y muchas gracias sobre todo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se lo agradezco muy especialmente y a todos ustedes.
Es así. Nosotros en España estamos viviendo una experiencia de populismo radical que no habíamos vivido antes. Y el populismo radical está fundamentado esencialmente en la exclusión del que opina distinto. Es decir, no se trata tanto en el mundo de la polarización y en el mundo del populismo de plantear proyectos activos, proyectos positivos, proyectos de futuro, sino que los autócratas del mundo de hoy lo que quieren es estrictamente el poder. Es un día más de poder, una semana más de poder. Y para eso la polarización en las sociedades les viene muy bien. Pero la polarización no está basada en un factor positivo, está basada en un factor negativo. Y es, hagamos todo lo necesario para que el oponente, para que la alternativa no llegue nunca. Y esa es la teoría del populismo, esa es la teoría de los muros, esa es la teoría de la separación. Y por eso es tan difícil ahora, en España, encontrar espacios de diálogo, si es que se quisieran. Algunos lo quieren, otros no lo quieren, pues si es que donde podíamos discutir razonablemente sobre cosas fundamentales para el presente y para el futuro de España, ¿no? Piénsese, por ejemplo, si no podía haber en España o si no debía haber en España un diálogo razonable sobre cuál es la situación demográfica del país y cómo la podemos afrontar, sobre cuáles son los problemas que presentan la cuestión migratoria y cómo la podemos afrontar, sobre cuáles son las consecuencias que la gran revolución tecnológica y la inteligencia artificial plantean para el mundo y para nuestro país y cómo lo podemos afrontar, sobre si los sistemas educativos están produciendo buenos, malos o irrelevantes resultados y cómo lo podemos afrontar, o cómo, y este es un tema especialmente importante hoy, como por ejemplo recursos como el agua o la política hidrológica la podemos debatir, la podemos afrontar para prever y para proyectar mejor el futuro, ¿no? Son muchas cosas que podríamos hacer, ¿no? Y eso, la polarización, el estar instalado en el radicalismo negativo, pues eso efectivamente es lo que evita que esos diálogos puedan fructificar y que en el fondo las sociedades realmente puedan prosperar. Pues antes de pasar a preguntar al señor alcalde sobre la catástrofe en Valencia, permítanme también, en nombre de los tres que aquí estamos en esta mesa y de la universidad, transmitamos nuestras condolencias y nuestro dolor por las víctimas, los fallecidos y todas las personas que han sufrido la catástrofe en Valencia. Han sido víctimas de la Dana y un abrazo de confraternización a todos ellos. Y siendo el tema de actualidad, y de algún modo ahora le preguntaré también al presidente, que lo ha sacado tangencialmente, ¿qué considera, señor alcalde, desde su experiencia, salvando todas aquellas distancias respecto de lo que fue Filomena? Obviamente hay mucha distancia entre una Dana y el temporal. ¿Qué considera que es clave en la gestión de una crisis de estas características? ¿Qué atributos, qué rasgos, qué características, qué elementos son clave en la gestión de la crisis? Desgraciadamente, y compartiendo las condolencias que tú has expresado, por supuesto, y además orgulloso, por cierto, de la solidaridad que ha mostrado en toda España, pero en mi caso particularmente en la ciudad de Madrid, ¿no? Al final, tanto servicios públicos municipales como todo el conjunto de los madrileños nos hemos volcado con Valencia, con todas las víctimas de la Dana, pero decía que desgraciadamente estos sucesos cada vez son más frecuentes, ¿no? Y tenemos que tener la capacidad de poder gestionarlos, teniendo en cuenta también la dificultad de la gestión y teniendo en cuenta, por supuesto, también que en numerosas ocasiones es complicado evitarlos, incluso minimizar los daños. Pero a partir de ahí, lo cierto es que tuvimos que gestionar la pandemia, en Madrid tuvimos que gestionar la Filomena, que fue un reto logístico de primera magnitud, desde luego, que gracias a Dios no hubo ningún muerto en Madrid durante Filomena, o lo que ha sucedido ahora, desgraciadamente, en Valencia. Cuando se tiene que afrontar este tipo de crisis, yo creo que el liderazgo consiste, en primer lugar, en ponerte en la piel de aquel que lo ha perdido todo. Por tanto, saber a quién te estás dirigiendo,
por qué te estás dirigiendo y cómo te estás dirigiendo, ¿no? Es decir, tienes que ser consciente del drama que se está viviendo. Y a partir de ahí, lo que tienes que hacer, en mi opinión, desde luego, en primer lugar, y yo esto lo aprendí durante la pandemia, es decir, dirigirte a la sociedad y dirigirte a una sociedad que es madura para aceptar las noticias, por dramáticas que puedan ser. Entonces, en este caso, yo creo que la sociedad española durante la pandemia había una serie de sermones desde el Palacio de la Moncloa y nosotros desde el Ayuntamiento optamos por decir lo que estaba pasando de verdad, el drama, y no edulcorarlo de ninguna manera lo que estaba pasando durante la pandemia. En segundo lugar, creo que es fundamental, y esto en toda crisis, tener un equipo experimentado, tener un equipo que sea capaz de enfrentarse a una gestión de estas características y, por tanto, yo desde luego durante Filomena lo que tuve claro es que todo lo que decían los servicios de seguridad y de emergencias estaba fundamentado y era lo que nos tenía que guiar en el proceso de toma de decisiones. Al mismo tiempo, también, por supuesto, que yo creo que la gestión de este tipo de situaciones o de estas crisis lo que determina también es la necesaria cooperación y colaboración. Necesaria cooperación y colaboración tanto en la cuestión de los medios materiales como, en segundo lugar, una cuestión que es extraordinariamente importante, que es la generación de confianza en las personas, que es la generación de confianza en la sociedad. Es decir, al final, cuando uno está pasando por una de las peores experiencias que se pueden pasar en la vida, en cualquiera de las situaciones que estamos atravesando a lo largo de los últimos años, lo que espera de los responsables institucionales no solo es que tengan la capacidad de poder gestionar los recursos materiales, sino que tengan la capacidad también de dar confianza y esperanza en un momento de desesperanza. Es decir, creo que el otro día, cuando los Reyes estuvieron en Paiporta, la clave de lo que los Reyes hicieron en Paiporta es que supieron estar al lado de esas personas. Posiblemente no tenían todas las respuestas que esas personas querrían en ese momento, pero no es menos cierto que tuvieron la principal de las respuestas para esas personas, que es estar allí con ellos, estar abrazándoles, estar dándoles palabras de consuelo y hacerles sentir que las instituciones estaban a su lado, por dramática que fuera la circunstancia que tenía que haber atravesado. Por tanto, una crisis de estas características lo que te exige, desde luego, es una comunicación, la cercanía de saber qué es lo que está pasando, la cercanía de ponerte en la piel de aquellos que lo están pasando mal, de que lo han perdido, tener un equipo que en todo momento te asesore, al que tú tengas la capacidad de escuchar para poder tomar las mejores decisiones posibles y, sobre todo, como digo, generar confianza. Los medios materiales son importantes, pero la confianza, en mi opinión, también es importante para aquellos que tienen, en esos momentos están sumidos en la desesperanza y están sumidos en la oscuridad de una tragedia que no pensaron que tenían que afrontar, pero que se presentaba de repente. Es curioso, y esto a título personal digo, que como la capacidad de ponerse en el lugar del otro, porque usted cogió una pala, pero nadie pensó que era populismo, sino que se ponía realmente en lugar del otro. O sea, nadie consideró que fuera un acto de populismo el coger la pala y quitar nieve. ¿Claro? Es que populismo, claro, en mi opinión, es irte de Paiporta y pedir hoy un aplauso a las 8 de la tarde para los servicios y los servidores públicos. Yo creo que los servidores públicos se merecen un aplauso, desde luego, no tengo ninguna duda de eso, pero era mejor para las víctimas que estuviera aquel día en Paiporta aguantando lo que tuviera que aguantar, y yo no estoy justificando de ninguna manera la violencia, ni estoy justificando los insultos, pero sí aguantando el dolor de todos aquellos que estaban en Paiporta y que lo habían perdido todo, a salir hoy a decir que es que hay que aplaudir a los servidores públicos. El populismo, al final, lo que pretende es sacar un rédito propio, porque pretende sacar un rédito propio. El populismo no busca el interés general. El populismo siempre busca un interés particular. Y lo hemos visto a lo largo de lo que ha pasado en la última semana en Valencia con la actuación del presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno tiene, en primer lugar, se le puede analizar desde la figura del presidente del Gobierno. Y ese análisis se centra en una frase. Si necesitan ayuda, que la pidan. No, no es si necesitan ayuda, que la pidan. Es si necesitan ayuda, aquí estoy. Y si necesitan ayuda, ahí vamos. Y si necesitan ayuda, que cuenten inmediatamente con nosotros. Esto no es un condicional. Si necesitan ayuda, que me la pidan, que ya veré si la doy o no la doy. No, no es así como funciona. Y no es así porque un presidente del Gobierno no está para abdicar de sus responsabilidades, sino para ejercer sus responsabilidades, y más aún en situaciones tan dramáticas. Pero también lo podemos analizar desde el punto de vista de cómo entiende la política. Y la política la entiende en beneficio propio. Y por eso dice que los presupuestos están vinculados, la aprobación de los presupuestos están vinculados a las ayudas. Que es falso, porque como hemos visto ya ha aprobado reales decretos leyes. Luego, como sabe que eso no ha cuajado y ha generado indignación, sale a decir que no es cierto que lo dijera. Pero ayer la vicepresidenta, María Jesús Montero, dijo en una entrevista que obviamente sin presupuestos pues no iba a ser fácil tener las ayudas y por tanto siguen vinculando los presupuestos a las ayudas.
Como presidente del Gobierno, si me piden ayuda, si quieren ayuda, que me la pidan. Como visión política, si quieren presupuestos, si quieren ayudas, me tienen que aprobar los presupuestos. Cuando él quiere aprobar los presupuestos, no para ayudar, sino porque sabe que esto en gran medida le permitirá agotar la legislatura. Y en cuanto a los valores personales, estuvo 3 minutos en Paiporta y poco más hay que decir. Cuando uno está en 3 minutos en Paiporta, que cada uno juzgue cuáles son los valores personales que le acompañan a uno en la vida. Me recordaban esta mañana en la comida que aparte de la frase de si necesitan ayuda o más recursos pidan, hay otra que lo define perfectamente, que fue estoy bien. Estoy bien, sí, estoy bien. Esa es la falta de empatía. Esa es la falta de empatía. Yo antes me refería a la escena de los reyes en Paiporta. Insisto, los reyes no tendrían respuesta para las preguntas que les estaban planteando los vecinos de Paiporta, porque no tenían respuesta para todas las preguntas que les podían plantear, pero estuvieron ahí y les dieron el consuelo que los vecinos, y les dieron el abrazo que los vecinos de Paiporta en ese momento necesitaban. Cuando uno desde el Palacio de la Moncloa se limita a decir, y yo estoy bien, es ignorar total y absolutamente que quien le importa que esté bien no eres tú, sino son ellos. Que quien importa que puedan recuperar sus vidas lo antes posible son ellos y no tú. Y por tanto, esa frase retrata psicológicamente al personaje. Presidente, usted lo ha mencionado, la política del agua. Aquí hay muchos estudiantes de grado, tenemos a los 30 y tantos estudiantes de máster aquí presentes, muchos de ellos, otros a través de la pantalla porque son de fuera de España, que no se acuerdan del Plan Hidrológico Nacional, es decir, la ideología o el dogmatismo cuesta vidas. ¿Puede explicar a esos alumnos más jóvenes qué fue el Plan Hidrológico Nacional? Puedo explicarlo, pero antes voy a explicar un par de cosas. Es su aula de liderazgo. Yo, por supuesto, que me solidarizo con todo lo que habéis dicho en relación con las víctimas, todas las personas que sufren, todas las personas que están ayudando. Y efectivamente he vivido una inmensa tragedia, ¿no? Y mi deseo sincero es que, pasados estos días y con todas las dificultades que ha habido y todos los errores que se pueden haber cometido, pues exista una cooperación y una colaboración y una unión máxima para las tareas de reconstrucción y para las tareas de ayuda y para sacar adelante todas las zonas afectadas. Y eso yo creo, que es lo más importante y lo más relevante en este momento. Ahora, yo sí quiero decir al hilo de lo que ha pasado algunas cosas, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el alcalde. Primero, el liderazgo es esencialmente un ejercicio de responsabilidad. No hay liderazgos sin responsabilidad. E incluso no hay liderazgo irresponsable. Es que si se es irresponsable es porque no se es un líder. No hay liderazgo sin responsabilidad. Cuando se produce una catástrofe nacional como se ha producido en Valencia, la principal responsabilidad es del gobierno. Es del gobierno de la nación. Y es del presidente del gobierno de la nación. Y el presidente del gobierno de la nación no puede huir de tomar para sí esa responsabilidad, de tomar para el gobierno esa responsabilidad y actuar con todas las facultades y todos los poderes que las leyes, que la Constitución, que nuestro Estado pone a su disposición para afrontar una circunstancia de estas, una tragedia de estas características. Pero eso es afrontar la responsabilidad. Lo que ha dicho el alcalde y esa frase ya famosa que seguirá por muchísimo tiempo, si necesitan ayuda que la pidan. Yo decía el otro día en Ávila, eso es tratar a compatriotas como extranjeros. Eso es situarse al margen de la realidad. Eso es convertirse en presidente de una organización no gubernamental o en director de una organización no gubernamental. Eso es ser todo lo contrario de lo que significa ejercer el liderazgo, asumir la responsabilidad y tomar las decisiones correspondientes como presidente del gobierno. Y naturalmente eso en sí mismo no es aceptable. No es aceptable plantear esas circunstancias a una ciudadanía a la cual al final tuvimos la ocasión de ver, desgraciadamente, que prácticamente el Estado tocaba a fondo, el Estado se desplomaba y solamente por la actuación formidable de los reyes de España, pues esa sensación de desplome del Estado no cuajó. Ahora hay una oportunidad de
sobrepasar todas esas cosas. Pero hay muchas otras cuestiones en las cuales uno puede decir, porque además de no afrontar la responsabilidad, se pueden tomar decisiones que efectivamente alivien o beneficien o traten de superar las cosas desde el ejercicio del liderazgo y de esa responsabilidad. Y, mire, no es una cuestión de decir, uno puede preguntar, por ejemplo, ahora, ¿cómo es posible que los fondos europeos que está recibiendo España, o que debería recibir España, y que algunos dicen que no se han aplicado ni el 10% ni el 13% de esos fondos europeos, no se haya pensado que esos fondos europeos pueden estar destinados a articular una gran política de agua que se necesita en España? Porque España necesita esa política de agua en sí misma, pero lo necesita para afrontar otras circunstancias como por ejemplo es la transición energética y otras cuestiones. Es absolutamente esencial y no la tenemos. En los mismos días que se producía la catástrofe de Valencia y en los mismos días que se linchaba a algunas personas, esos mismos días se asaltaba el Consejo de Radio y Televisión Española. Esos mismos días se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la ley por la cual y la norma por la cual terroristas convictos y confesos pueden salir de las cárceles. Esta semana se ha publicado la norma por la cual los asesinos de Gregorio Ordóñez pueden salir de la cárcel. La misma semana que estamos hablando de los sucesos de Valencia. No se ha esperado ni siquiera saber el número de muertos que hay en Valencia para organizar una manifestación radical en contra o de protesta en contra de lo que se quiera decir. Y yo no dudo que hubiese muchas personas con razón dispuestas a protestar por lo que ha pasado. No lo dudo. Pero sí, cuando uno ve el manifiesto que llama a esa manifestación, el manifiesto que llama a esa manifestación dice: vamos a manifestarnos porque el presidente de la Comunidad de Valencia es el responsable de lo que ha pasado con las víctimas por servir los intereses empresariales y por servir las ganancias del capital. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo usted? ¿Qué me está contando? Y además en ese mismo manifiesto decir, ahora hay que aprovechar para subir los impuestos, para que haya menos turistas y además de eso para intervenir y para no pagar a los bancos. Oiga, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? ¿Y qué tiene que ver eso con la actuación estructurada del Estado y de las administraciones públicas y la responsabilidad del gobierno de la nación ante una circunstancia y ante un hecho como este? No hay en España un Estado fallido. España no es un Estado fallido. España no es una nación fallida. Hay personas fallidas y que fallan, pero España no lo es. Esa sensación la tenemos que eliminar rapidísimamente, la tenemos que eliminar todo. Ahora, para eso hace falta tener un concepto distinto de lo que es el populismo y un concepto de lo que es el interés general y el interés de todos. Me preguntaba por el Plan Hidrológico Nacional. El Plan Hidrológico Nacional se aprueba y se publica en el Boletín Oficial del Estado el 5 de julio del año 2001. Y yo invito al Plan Hidrológico Nacional, yo invito a todo el mundo, especialmente a los medios de comunicación, a que lean ese Plan Hidrológico Nacional y a que miren los anexos de inversiones del Plan Hidrológico Nacional y que vayan a los anexos de inversiones en la cuenca del Júcar. Y en la cuenca del Júcar, estoy hablando del año 2001, pues ustedes pueden ver en el anexo segundo del Plan Hidrológico Nacional, listado de inversiones, obras en el canal de la margen izquierda del río Magro. Suena algo, ¿verdad? Ahora. Restitución y adaptación de los cauces naturales de los barrancos de Torrente, Chiva y Pozalet. Restitución y adaptación de los cauces naturales del barranco del Pollo. Modernización del canal del Campo del Turia. Reparación y automatización del canal principal del Campo del Turia. Modernización del canal Júcar-Turia.
modernización del gran reparación y optimización del canal principal del Turia, modernización del canal del campo del Turia, acondicionamiento del Bajo Turia, azul de regulación diaria en el tramo bajo del Turia, las presas que se construían, las presas que dejaron de construirse. Esto es lo que decía el plan. ¿Por qué ese plan no se puso en marcha? Ese plan no se puso en marcha porque en el 2004 alguien decidió, exactamente mi sucesor, decidió derogar el plan hidrológico nacional. Y lo derogó. Se derogó en primer lugar en el año 2004 el trasvase del Ebro. El trasvase del Ebro, lo que se dice ahora, tenía una cosa que es importante cuando se habla de populismo de interés general. Porque nosotros tomamos la decisión de decir, hacemos el plan hidrológico nacional aunque sabemos que nos va a costar diputados en algunas partes de España. Y nos costó diputados, pero el plan hidrológico nacional se puso en marcha. Y se puso en marcha con fondos europeos, porque el plan hidrológico nacional iba a ser con fondos europeos, y afectaba a todas las cuencas hidrográficas de España. Y no solamente era agua para el levante español, no, era el abastecimiento de aguas de Barcelona. Y ahora cuando ve uno este verano los pantanos de Barcelona secos, o Barcelona con amenazas de abastecimiento, dice, oiga usted, ¿y por qué? O cuando se había conseguido que el nacionalismo de entonces aceptase el suministro de aguas desde el río Ebro, y no como han pedido históricamente desde el Ródano en Francia, hay que decir, oiga, ¿y por qué se suprime eso? Pero peor que eso, en el año 2005 se suprime todo el plan hidrológico nacional. ¿Y dónde estamos? ¿Y cuál es la política nacional de agua en España en este momento? ¿Y qué hubiese pasado si se hubiesen hecho estas obras? Vuelvo a repetir, aquí se habla del río Magro, aquí se habla del Canal del Pollo, aquí se habla de las zonas del sur de Valencia que han sido absolutamente anegadas. Pues eso, ¿quién recuerda eso? Yo lo tengo que recordar, porque cuando se habla de liderazgo, se habla de responsabilidades. Se habla de decir, si esto es necesario por el interés general y cuesta 4 o 5 diputados, se hace aunque cueste 4 o 5 diputados porque es el interés general de España. Eso es lo que hay que hacer y eso es el liderazgo. Entonces cuando me dicen que es un plan hidrológico nacional, es esto. Pero es exactamente lo contrario del populismo. Y es exactamente lo contrario de decir, oiga, si necesitan ayuda, que la pidan. Y si necesitan agua, que le piden, que a lo mejor les mando un botijo. Y si le quieren, además, necesitan fuerzas armadas. Oiga, ¿necesitan fuerzas armadas? No, tengo 100.000 soldados. Pues, ¿y qué pasa? ¿Los estás revistando todos los días? ¿Los estás mirando todos los días? ¿Por qué no los has desplegado desde el primer día? Todas esas cuestiones, cuando se afronta una catástrofe nacional, son absolutamente vitales y absolutamente fundamentales, porque ahí es donde está la responsabilidad. Y a partir de ahí vienen todas las exigencias que se quieran. Pero cuando todavía ni siquiera no se asumen las responsabilidades, cuando se intenta culpabilizar a los demás, cuando se habla de cogobernanza, que como yo digo, yo no sé lo que significa eso, pero a mí me huele a escaqueo siempre. A mí me huele que cuando uno no quiere asumir responsabilidades, no, aquí esto es de cogobernanza. De cogobernanza yo no sé lo que es. Ni sé lo que es cogobernanza, ni sé lo que es el Estado multinacional, ni sé lo que es el Estado plurinivel, ni sé lo que es esta cosa. Yo sé lo que es asumir las responsabilidades con todas las consecuencias. Y eso es un Estado serio, de una nación seria y de un país que quiere solventar una tragedia y afrontar sus problemas. Bien, pues ahora recogemos un par de guantes que ha lanzado el presidente. No, pero por favor que sí. se mire. Que se Sí, no, por eso le preguntaba, porque veo muchas caras jóvenes que no se acuerdan del Plan Hidrológico Nacional y lo que hubiera supuesto en relación con la sequía, que ya lo hablamos el año pasado cuando estuvo aquí la presidenta de la Comunidad de Madrid, y en relación con la catástrofe de Valencia. Decía, luego me reprocha el profesor Cosidó que el moderador se mete mucho, pero es verdad que no voy a poder evitar explicar en clase el por qué la manifestación del otro día fue al caer la tarde. Porque se genera un pensamiento asociativo respecto de las caídas de la tarde y otras manifestaciones, porque mi tesis es que estamos en 2002. Estamos entre 2002 y 2004 y la manifestación no fue a las 12 del mediodía, sino a las 6 de la tarde.
y que miren qué manifestaciones se convocaron a esa hora y al caer la tarde con esa iconografía o simbología. Y ya no me meto más, profesor Cosidó, que luego me regañas. Que luego me regañas. Volvamos sobre la cuestión de la gestión. Ha dicho usted, señor alcalde, ha hablado de la vinculación con los presupuestos, el apoyo a los presupuestos, las ayudas, ha hablado de la famosa frase de si necesitan más ayuda que la pidan. Hoy el presidente ha anunciado el plan de recuperación y ha respaldado la gestión de la ministra Ribera. Le hago 3 preguntas relacionadas o concatenadas. Por un lado, quizás la última es la más difícil. De todo esto, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención del papel que ha representado o desempeñado el presidente del Gobierno en estos 15 días de crisis? Lo que más le ha llamado la atención. La segunda, en relación más con su experiencia política y también profesional como abogado del Estado, ¿qué reflexión tenemos que hacer en relación con la distribución territorial del poder y el proceso de toma de decisiones? ¿O simplemente está muy claro en la Ley de Seguridad Nacional y ha habido una inhibición? Y en tercer lugar, esta a lo mejor es la más difícil porque es ser la más claramente política, ¿el Partido Popular debe apoyar el nombramiento de la ministra Ribera como comisaria europea? Bueno, respecto de la ministra Ribera, ¿no? Si no hubieras hecho esa tercera pregunta, a mí sí me hubiera gustado decir alguna cosa, ¿no?, sobre la vicepresidenta y ministra Ribera. Es una persona que en estos momentos entiende la vicepresidencia como la forma de cobrar un sueldo hasta que sea comisaria europea, si es que acaba siendo comisaria europea, porque no ha tenido ningún tipo de dedicación estos meses a sus obligaciones propias por las que le pagamos un sueldo todos los españoles. Y la prueba es que el día de la Dana estaba en Bruselas y estaba precisamente preparando el examen al que le va a someter el Parlamento Europeo, no sé si es mañana, creo que es mañana. Y por tanto, tenemos voy a contar una anécdota de Teresa Ribera para que todos sepamos cómo es Teresa Ribera. Teresa Ribera, cuando yo llego a la alcaldía, por supuesto, inmediatamente me asocia casi con Trump, Bolsonaro, negacionista, Madrid va a ser un infierno con las políticas. En fin, que en el año 2022 por primera vez cumplimos la normativa de calidad del aire de la Unión Europea. Y da la casualidad de que lo cumple Madrid y no lo cumple Barcelona. Barcelona gobernaba el Partido Socialista con Ada Colau. Entonces, un día me encuentro en un acto público a Teresa Ribera y le digo, vicepresidenta, no sé si te has enterado de la noticia de que Madrid cumple la normativa de calidad del aire de la Unión Europea por primera vez. Y se limita a decirme, ¿te importa mandarme la documentación que lo justifica al despacho? Le digo, vicepresidenta, te estoy diciendo, bueno, tú déjame ver primero los papeles y luego ya te digo. Y entonces ya a continuación le digo, por cierto, Barcelona no la ha cumplido. Y me dice, pobrecillos, ¿qué habrá pasado? Esta es Teresa Ribera en su forma de entender la política, ¿eh? Al margen de la anécdota, vayamos a la categoría. Es decir, es sectarismo puro y duro. Es decir, ella no entiende que una administración del Partido Popular pueda tener mejores políticas de sostenibilidad que una administración de la izquierda y que, por tanto, nosotros podamos conseguir objetivos. Y por eso, Teresa Ribera el otro día estuvo desaparecida. Y era un elemento clave la Confederación Hidrográfica del Júcar, porque la información que proporciona la Confederación Hidrográfica del Júcar, la lluvia obviamente desencadena la tragedia, pero el elemento final de la tragedia es la riada del Barranco del Pollo. Ese es el elemento. De hecho, en Paiporta y en otros municipios muy gravemente afectados, prácticamente no llovió. Lo que hubo es una riada gigantesca desde el Barranco del Pollo. Y la Confederación Hidrográfica del Tajo a lo largo del día lo que fue dando es información incluso que pudo parecer contradictoria. Y sin embargo, no fue hasta última hora cuando ya se produjo la alerta por el Barranco del Pollo. Por tanto, ¿dónde estaba Teresa Ribera? Porque aquí nos estamos preguntando dónde están otras personas. Pero ¿dónde estaba Teresa Ribera en la mayor tragedia que se ha producido en España y que está directamente relacionada con la gestión de su departamento? Estaba cobrando el sueldo como vicepresidenta mientras hace el puente para poder ser comisaria y vicepresidenta de la Comisión Europea. Y Teresa Ribera todavía no ha dado la cara delante de los españoles. Creo que dio el otro día una entrevista en la cadena SER simplemente. Pero ¿alguien ha visto a Teresa Ribera en España someterse libremente a las preguntas de los periodistas? Dar una rueda de prensa, hacer una comparecencia. Aquí estamos muy interesados en dónde estaba el presidente Mazón en su comida. Todavía no nos han dicho dónde estaba Teresa Ribera. Y es muy importante saberlo. Entonces, dicho lo cual, si tú me preguntas, Teresa Ribera, ¿qué debería votar el Partido Popular? Yo tengo mi opinión personal. Yo creo que, desde luego, Teresa Ribera
en mi opinión, difícilmente reúne las condiciones de idoneidad para poder ser vicepresidenta de la Comisión Europea. Pero no lo digo ya por lo que ha pasado aquí, lo digo por su trayectoria política previa como vicepresidenta del Gobierno en España, por la ejecutoria que ha llevado en el ámbito de lo que son los procesos de transición ecológica. Aquí hay otra cuestión. El presidente del Gobierno hoy ha hablado de emergencia climática. Con la emergencia climática, él no pretende defender que tengamos que adoptar medidas en relación con el cambio climático, pretende decir que todo aquel que no comparte su definición de emergencia climática somos negacionistas. El problema no es la emergencia climática, en su caso. El problema es por qué no hemos afrontado las consecuencias de la emergencia climática cuando desde el año 2003, como ha dicho el presidente Aznar, teníamos un plan hidrológico nacional aprobado, donde si se hubiera ejecutado, esta emergencia climática que defiende el presidente Sánchez no hubiera producido los dramáticos resultados que ha producido. Pero, sin embargo, lo ha utilizado de esa manera. Por tanto, yo ya he dado mi opinión respecto de Teresa Rivera y sobre su idoneidad, desde luego, y su capacidad de interpretar. Porque hay una otra cuestión del liderazgo. Uno no gobierna para los suyos, gobierna para todos. Te hayan votado o no te hayan votado. Obviamente, gobiernas para todos sobre la base de tus principios, tus convicciones y tu programa. Por supuesto. Porque eso es lo que te han votado, y por eso en mi caso me dieron la mayoría absoluta. Pero eso no quiere decir que yo tome las decisiones pensando en mis electores, como las tomó el presidente Aznar con el Plan Hidrológico Nacional. Las pensó adoptando para todos. Entonces, en mi juicio, Teresa Rivera no es capaz de gobernar para todos, y lo ha demostrado en sus años de gobierno, y desde luego su desaparición durante los últimos meses, y particularmente durante las últimas 2 semanas, siendo la máxima responsable de la Confederación Hidrográfica, que era la responsable del barranco que se desbordó, desde luego yo creo que difícilmente puede tener esa idoneidad. Y me planteabas también en relación con lo que es el marco autonómico, y mi opinión respecto a lo que es el marco autonómico. Vamos a ver, yo soy un defensor del Estado de las autonomías, pero soy un defensor del Estado de las autonomías porque es una pieza dentro de nuestro modelo constitucional, porque entiendo que España tiene que tener un modelo de descentralización política y un modelo de descentralización competencial. Porque creo, sinceramente, que en un ejercicio recto y adecuado de las competencias, acercarles a los territorios es bueno. Es bueno acercar las competencias a los territorios. Es muy difícil poder tomar todas las decisiones en un sistema centralizado, porque entiendo que también, como se dice ahora, España es diversa y España es compleja, y por tanto reconocer también esa diversidad y esa complejidad y hacerlo a través de la descentralización política, yo creo que es bueno para la convivencia de aquellos que pensamos distinto y pensamos diferente. Ahora, ese modelo del Estado de las autonomías exige una lealtad en 2 direcciones, del Estado a las autonomías y de las autonomías al Estado, para que pueda funcionar. Si fallan cualquiera de las 2 direcciones, entonces ya nos podemos cuestionar, o se entra en cuestión ese modelo. Pero para mí es un modelo que es adecuado y acertado. Para mí está bien definido. Es decir, una de las cuestiones que razonablemente están definidas son los planes de seguridad y emergencias que tenemos tanto a nivel local, a nivel autonómico, como a nivel nacional. Si la cuestión aquí es si hemos sabido que Fernando Grande Marlaska hizo un simulacro en el año 2019 donde declaró el nivel 3 y declaró la emergencia nacional, ¿qué le llevó a no hacerlo en el año 2024 cuando de verdad era necesario que lo hiciera? Pero si ya había hecho el simulacro en el año 2019, es decir, si se hubiera aplicado adecuadamente el plan tal y como está previsto, no habría discusión sobre si el plan es eficaz. Por tanto, mi respuesta, por abreviar y acortar, yo creo en el modelo de Estados de autonomías desde el punto de vista de que es nuestro modelo constitucional, que es el que nos dimos entre todos los españoles, que es un modelo de descentralización que es necesario atendido a la realidad social, cultural, económica, institucional, territorial que tenemos en España, que tiene que funcionar en esa doble dirección de lealtad de Estado a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas al Estado, y que en el ámbito de lo que es el plan de seguridad y emergencias, desde luego la ley tenía instrumentos más que suficientes para no tener que decir la frasecita de si necesitan ayuda, que me la pidan. Porque, como ha dicho también el presidente, la cogobernanza es una simple mascarada para tener que evadir las responsabilidades que a uno le corresponden como presidente del gobierno. Y eso es lo que también ha sucedido a lo largo de los últimos días. Y la primera... Era lo que más le había llamado la atención de los 15 días. Nada. Pero si es que en realidad es fácil saber qué va a hacer Pedro Sánchez. Pedro Sánchez siempre va a hacer lo que más le convenga. Siempre. O sea, que no quepa ninguna duda a nadie. Si algo ha demostrado en su trayectoria y en su ejecutoria política, es que Pedro Sánchez solo ha atendido a Pedro Sánchez. Quizás a Begoña Gómez también, desde el punto de vista universitario y del máster. Pero Pedro Sánchez solo ha atendido y entendido a Pedro Sánchez. Por tanto, ¿me ha sorprendido algo de Pedro Sánchez? No. Es decir, nada de lo que ha hecho a lo largo de estas últimas 2 semanas a mí me sorprende. Ni su ausencia inicial,
ni su sobreactuación posterior, ni su huida de Paiporta, ni siquiera su sobreactuación de hoy, porque todo va en clave de lo que él en cada momento cree que más le conviene. Presidente, ¿alguna apreciación respecto a las tres cuestiones? Cuando, Cualquier otra. Cuando uno entrega el gobierno de la nación a los que quieren destruir la nación, es muy difícil pedir que el Estado funcione. Porque ¿qué interés tienen los que están sosteniendo la actual situación en que el Estado funcione? ¿Bildu tiene interés en que el Estado funcione? ¿Los separatistas golpistas tienen interés en que el Estado funcione? ¿Los ultrarradicales que quieren asaltar el cielo y ahora se dedican a perseguir se dedican a otras actividades, también tienen interés en que el Estado funcione? Entregar la nación a los que quieren destruir la nación es pagar un precio muy alto. Significa que todo el que está manteniendo esa situación no tiene interés en que las cosas funcionen. Por eso tiene toda la razón el alcalde. Eso hay que decirlo muy claro, porque lo único, o sea, lo más destacable de estos días, por decirlo de esa manera, por supuesto poniendo siempre por delante el dolor, la tragedia y la destrucción que han sufrido tantas personas y tantas familias, es que el gobierno y el presidente del gobierno han decidido no asumir ninguna responsabilidad. Lo que se ha tratado de decir, yo esto no me hago cargo de esto de ninguna manera, pase lo que pase. Eso es exactamente lo que no puede. Y evidentemente eso no lo van a aplaudir los cómplices del mantenimiento de esa situación. Pues evidentemente, ¿cómo no lo van a aplaudir? Por eso es evidente que, y antes yo reseñaba, es muy duro ver cómo, teniendo esta tragedia y en estas circunstancias, ver cómo terroristas van a salir de la cárcel. ¿Por qué? Es el precio que hay que pagar por estar ahí. O ver cómo se asalta el Consejo de Radio y Televisión. ¿Por qué? Porque es el precio que hay que pagar por tenerlo todo controlado. Esas son las cuestiones propias de una autocracia. Hay ensayos muy relevantes de Anne Applebaum, entre otros, por ejemplo, sobre las características de los autócratas modernos, y esto va en un deslizamiento autocrático muy grande, ¿no? Donde importa es efectivamente el mantenimiento estricto del poder. Pero el interés general no es nada. El interés de las personas. Es decir, no, yo gobierno para ustedes, yo estoy aquí para gobernar para ustedes. No, es lo contrario. Es decir, si ustedes quieren algo, me lo piden. Si ustedes quieren ayuda, me la piden. Eso no puede ser. Entonces, esas circunstancias a las que se refería el alcalde son muy importantes. Entonces, el Estado autonómico. Es que ni el Estado autonómico ni ningún otro Estado puede funcionar cuando el país se ha puesto en las decisiones en manos de los que quieren destruir el país. Empecemos por el principio, porque si no, al final las cosas se hacen absolutamente imposibles. Pues vamos a ir terminando. Le voy a lanzar una última pregunta, también con alguna inquietud de alguno de los estudiantes del máster que me la han transmitido. También en relación, el Instituto Atlántico de Gobierno tiene un curso especializado en Smart Cities, en las ciudades del futuro. ¿Cómo serán las ciudades del futuro? ¿Cómo gestionaremos el riesgo? ¿Cómo será el liderazgo del futuro precisamente en este tiempo de liderazgos autoritarios? ¿Cómo es el liderazgo convencional, el liderazgo convencionalmente democrático? Ciudades del futuro, gestión del riesgo, liderazgos. Bueno, el liderazgo del futuro, y no tengo de eso ninguna duda, le corresponde a las ciudades, porque ahora que se habla de que las ciudades somos local, lo local es global en estos momentos y que no le quepa a nadie ninguna duda. Es decir, las ciudades cada vez tenemos más población, creo que ahora somos el 50%, en Sudamérica es el 70%, pero el 75% lo será para el año 2050, que viven los grandes entornos urbanos, y por tanto nosotros, a pesar de
tener las costuras competenciales y financieras que tenemos, cada vez vamos a adquirir más importancia. Y esto conviene resaltarlo y conviene subrayarlo, porque yo creo que las ciudades también tenemos una responsabilidad adicional en estos momentos. Tú creo que lo decías anteriormente en la introducción, que las ciudades somos lo más cercano, la administración más cercana a los ciudadanos, se lo decía, perdón, José Carlos, que somos la administración más cercana a los ciudadanos, y es absolutamente cierto. Los ciudadanos se acercan a los alcaldes, y aquí también ha habido una alcaldesa de Madrid, y nos piden lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, pero no distinguen, porque ellos entienden que el alcalde está para eso. Vivimos tiempos de desafección, vivimos tiempos en los que la institucionalidad se degrada. Bien, desde las ciudades tenemos la capacidad de dar respuesta a los ciudadanos, tenemos la capacidad de acercar las instituciones a los ciudadanos y tenemos capacidad de generar confianza en la democracia y en las instituciones. Y esto va a ser así porque cada vez vamos a tener mayor importancia política, aunque no tengamos más competencias o más dinero, cada vez vamos a tener más importancia política para todos los ciudadanos, porque en mi opinión también cada vez los ciudadanos van a poner más importancia en lo que está cerca de su casa que en lo que está lejos de su casa, en lo que está cerca de sus vidas que en lo que más o menos le pilla lejos de sus vidas. Y por tanto yo creo que esa reflexión tenemos que hacerla en las ciudades. Desde el punto de vista político e institucional, cada vez vamos a ser más importantes y más relevantes, cada vez vamos a tener más protagonismo en lo que es la vida política e institucional de las sociedades. En segundo lugar, las sociedades somos quienes tenemos que liderar los grandes debates que hay en estos momentos si queremos que salgan adelante. Es decir, si hablamos del tema de las políticas de sostenibilidad, o las sacamos adelante en las ciudades o no las sacamos. Cada uno con su modelo. En Madrid lo tenemos muy claro: sostenibilidad social, ambiental y económica. Cualquiera de las tres desequilibra el resto. Tenemos que ser capaces de aunar las exigencias de una mayor calidad de vida con el crecimiento económico y con el mantenimiento de la cohesión social. En segundo lugar, si nosotros no somos capaces de sacar adelante los debates en relación con la igualdad de oportunidades, en relación con el ámbito educativo, en relación con la mejora de la prestación de los servicios públicos, va a ser muy difícil que estos debates puedan hacer. Por tanto, las ciudades vamos a ser centros globales donde cada vez nuestras competencias van a tener más importancia. En tercer lugar, tenemos que estar preparados, obviamente, para afrontar las situaciones de crisis que cada vez más periódicamente se están dando. Nosotros ahí lo tuvimos muy claro después de la pandemia. Nosotros lo que hicimos fue, aunque no siempre todo riesgo se puede prever, o desde luego se puede eliminar el riesgo, nosotros sí que hicimos una adaptación de todo lo que es nuestro plan de urgencias o de emergencias que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid ante cualquier contingencia que nos pueda pasar. Hemos hecho un refuerzo muy especial de nuestros servicios de seguridad y emergencias. Vamos a alcanzar al final de esta legislatura 10.000 efectivos entre SAMUR, bomberos, policía municipal. Hemos incrementado todos los medios materiales. Hemos adoptado medidas de comunicación, medidas que pretenden mejorar en este tipo de situaciones cómo podemos llegar hasta el último ciudadano que se pueda ver en una situación de riesgo. Por tanto, las ciudades debemos estar preparadas, insisto, para ejercer un liderazgo político, aunque no siempre tengamos las competencias y el marco de financiación, pero para ejercer un liderazgo político que pretende devolver la confianza también a la sociedad desde las instituciones, y es que esto, insisto, es tremendamente importante en el momento político institucional que vivimos, no solo en España, sino en el ámbito internacional. Tenemos que saber también generar las mejores condiciones para que los grandes debates que haya en la sociedad los podamos liderar desde la responsabilidad de las grandes ciudades y sepamos darle respuesta a todos esos debates que hay en estos momentos encima de la mesa, porque si no lo hacemos desde las grandes ciudades va a ser muy complicado que podamos darles una salida satisfactoria. Y en relación con lo que planteas en cuanto a lo que son tiempos de crisis o tiempos de emergencia, saber que, lo dije en la pandemia, una vez te puede pillar, la segunda ya no te puede pillar. Es decir, una pandemia, nadie estaba preparado para una pandemia de esas características. Era muy difícil prever lo que pudiera pasar. Algunos estaban más avisados que otros, por cierto. Algunos niveles de gobierno estaban más avisados que otros de lo que podía pasar. Pero es cierto, vamos a dar por sentado que fue una situación inédita en nuestra historia reciente, una pandemia de estas características. Eso te puede pasar una vez, no te puede pasar una segunda vez. No quiere decir que no haya una pandemia, pero lo que no puede ser es que no estés mejor preparado, que no hayas aprendido la lección, que no hayas extraído la información y que no hayas sido capaz de generar mejores mecanismos para poder hacer frente a una situación de esas características. Muchas gracias, señor alcalde. Presidente. No, yo estoy muy de acuerdo con el alcalde. Yo no voy a hablar, nunca soy alcalde, entonces no puedo hablar. Soy vecino nada más, ¿no? Y en esta ocasión no he sido vecino de Madrid, pero soy vecino de Pozuelo, ¿no? Que está muy bien. Que está muy bien, ¿no? Pero yo creo que estas cosas que dice el alcalde de estar preparado para, sobre todo con la experiencia que se tiene para estas cosas, es muy importante.
Pero yo creo que en este momento de España y en las secuelas de esta tragedia y todavía con toda la reconstrucción y todas las ayudas por medio, pues todo lo que sea alejarse de una política de populismo es muy importante. Y darse cuenta de que la polarización no conduce a ningún buen camino y que el fraccionamiento de las sociedades es un problema y que también hay que tratar la comunicación con las personas de esa manera, ¿no? Es muy interesante, y aquí hay un moderador, Javier, es un gran especialista en los Estados Unidos y en la historia de los presidentes norteamericanos, y yo espero que el máster también se ocupe de estas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, es muy significativo ver cómo la fragmentación política ha producido un cambio de comunicación total, por ejemplo, en estas elecciones norteamericanas, ¿no? Casi el 50% de los jóvenes menores de 29 años en los Estados Unidos no se han informado ni por los canales convencionales de televisión ni por redes sociales. Se han informado de tomar decisiones por podcast. Es un fenómeno totalmente nuevo. Es lo que ahí se llama castellanizando, españolizando la expresión americana, no la manosfera, ¿no? El manosphere, ¿no? El territorio de los hombres. Pero son hombres solos que se dedican a jugar a los juegos, pero que luego tienen una comunicación entre ellos, y esa comunicación entre ellos ha determinado unos cambios de voto espectaculares. La comunicación también es muy importante a estos efectos. Debe hacer reflexionar a mucha gente cuando se plantean los problemas modernos en las sociedades modernas. Pero eso tiene mucho que ver también con el ejercicio de los liderazgos responsables. Y los liderazgos responsables son lo que más necesitamos en los países hoy, lo que más necesitamos, en este caso, en nuestro país hoy. Por eso también en los niveles de ciudad tan importantes, tan relevantes, tan extraordinariamente decisivos para el futuro, como ha explicado el alcalde de Madrid, pues que haya liderazgos responsables y que haya líderes responsables es una gran satisfacción y una gran ventaja poder hacerlo y poder decir: yo apoyo lo que hace el alcalde de Madrid, en general, no todo, pero lo apoyo. No le voy a decir lo que tiene que hacer en absoluto, pero a lo mejor le digo en algún momento lo que me gustaría que hiciera o lo que me gustaría que tomara, ¿no? Pero esas son las cuestiones distintas, el que no haya bandazos, el que haya un proyecto, el que haya una idea, el que haya una responsabilidad, el que haya un liderazgo. Eso es al final, yo creo, lo que cuenta, y eso es lo que hace que en las situaciones difíciles, en las situaciones duras, en las situaciones de crisis, que es donde se forjan los verdaderos liderazgos, se esté a la altura de las circunstancias y se responda con todas aquellas decisiones y todas aquellas actitudes que necesita la nación, que necesita el Estado y sobre todo que necesitan las personas. Por eso alguna vez, Juan, alguna vez hemos comentado que nos gusta John Adams. John Adams, como el segundo presidente, claro, y tomaba decisiones difíciles en momentos complicados. Tomar gustos ahí, ¿no? Yo el otro día hablando con unos señores de 80 me decía que tú en los Estados Unidos tienes unas posibilidades enormes de ser presidente otra vez. Pero bueno, lo importante es que las decisiones que se tomen sean buenas decisiones y salgan bien. Y bien, que la esperanza y la confianza en el futuro del país sea lo más determinante, ¿no? Yo, si el alcalde me permite, quiero repetir lo mismo. No somos un Estado fallido, no somos una nación fallida, pero tenemos que hacer muchas cosas que no se están. Bien, pues muchas gracias a todos los que habéis asistido a esta sesión. Muchas gracias, por supuesto, al alcalde. Muchas gracias. Y muchas gracias al presidente Aznar por haber convocado nuevamente este aula de liderazgo y a todos los alumnos. Ha quedado muy claro qué generosos somos los del Real Madrid que compartimos. Que nos dejan vivir. Nos dejan vivir. Nos dejan vivir.